y Sociedad con una nueva propuesta para la radiofonía argentina, aquí en Radio del Plata. Como siempre, muy bien acompañado en un día muy especial, un día de celebración, ¿no? Y sobre eso vamos a charlar con nuestros invitados. Y, por supuesto, un tema musical acorde a lo que es este día, ¿no? Un día en donde uno de los hitos revolucionarios de nuestra nación y el tema de Charly García, cerca de la revolución. Así que siempre el rock nacional presente para nosotros. Muy buenos días a todos. Bienvenida nuevamente, Vero Méndez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, feliz Día de la Patria para todos. Espero que tengamos un día tranquilo, en paz, hermoso. Por lo pronto hace un frío que es el día más frío del año, Así es. así que hay que ponerle calor, hay que moverse. 4 grados 6 décimas es la temperatura y la térmica es de 2 grados, así que vamos Acá a estar estamos así, tratando de por lo menos hoy. recuperar el calor con unos ricos mates. Hay pastelitos, hay churros. La verdad que Se esta mesa, jugaron con todo. sí, sí. Mesaza. Los sábados son para recuperar calorías siempre. Bueno, estamos con un equipazo. El operador técnico es Emanuel Pin. Habitualmente en la locución está Martita Versace. Hoy se tomó un descanso, así Hoy que estás vos, Vero Vero Méndez te Méndez. acompaña al conductor de todos estos programas de Justicia y Sociedad, que es el juez en actividad Claudio Fede. En la producción, Juan Martín Morales, que está ahí controlando que todo salga muy, muy bien. La operadora de streaming es Lu Gerpe. Ya nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de YouTube y también a través de Twitch, aquellos que quieran vernos y escucharnos. Y el libro también conforman este equipo Gabriela Dilela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchi. Así que todos ellos son parte de Justicia y Sociedad, que hoy tiene premios, como Como cada siempre, sábado. así es, sorteamos libros, cursos, así que nuestros oyentes atentos para ganárselos. Sí, el libro virtual es Prisión Preventiva de Nelson Pessoa, de la editorial Rubinsal Culsoni, y también el curso de WOLAP International Legal Group, que ustedes pueden elegir qué curso tomar. Mensajes en la radio al 11 23 40 1030 y también a través del celular del programa para mensajes, que es el 11 31 27 26 96. Estamos en todas las redes sociales, nos siguen a través de Instagram, de Facebook y también en nuestra página, que allí van directamente a Twitch, nos pueden escuchar y pueden ver toda la programación en Radio del Plata. Así es. Y nos pueden conocer también, ¿no? Porque Sí, nos conocen la ahí radio en tuvo esa YouTube. particularidad desde hace un tiempo de que pueden visualizarnos a través del streaming. Un gusto para nosotros. No sé si es tanto el gusto para los oyentes, pero bueno, para nosotros que nos conozcan también cara a cara, máxime en este programa, ¿no? Que es lo que buscamos, que la justicia esté Claro. cerca, que tengamos una cara visible frente a la sociedad. Y bueno, hoy con invitados de lujo para poder tratar el tema de la celebración del 25 de mayo, entre otras cosas, ¿no? Así es, y estamos con Carlos Ruta, que estudió filosofía y teología en las ciudades de La Plata, Buenos Aires, Barcelona, Zúrich y... ¡Ay! En Eichstätt. Bien. Muy Y bien. fue becario del CONICET también. Emma Cibotti está con nosotros, que es historiadora, activista cívica contra la violencia vial, y la doctora Carla Iorio, que es abogada, funcionaria judicial y coach ontológico. Ahí estamos. Estamos todos, también Micaela aquí hoy presente. Bienvenida, Mica, nuevamente. Un gusto. Nuestro equipo siempre trabaja durante toda la semana para que el sábado estemos haciendo un lindo programa, tratando de llevar a la sociedad, a los oyentes, este mundo, ¿no? El mundo de la justicia, de lo jurídico. Hablábamos recién antes de entrar de que si es lo mismo justicia y poder judicial, donde uno trata de resolver los conflictos. Bueno, de eso vamos a trabajar y a tratar un poco en esta mesa, rescatando nuestros, entre comillas, orígenes, ¿no? Como nación. Hoy es un día especial, nosotros aquí estamos visualizando el Te Deum, en donde el arzobispo de Buenos Aires convoca a la política, ¿no? De turno del momento para poder tener un momento de encuentro, ¿no? Principalmente creo que es eso, un momento Sí. de encuentro. Y ojalá los encuentros sirvan para mejorar, ¿no? Y dar un paso siempre adelante. Y en esto estamos, ¿no? Bienvenido, Carlos Ruta, un gusto tenerte aquí después de tanto tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias, para mí también es una alegría volver a encontrarnos y más aún estar aquí, agradecido a la invitación a compartir con ustedes en un día tan especial, ¿no?
para nuestra historia y para el hoy de la Argentina, ¿no? Es decir, el rescato esa idea tuya del encuentro, ¿no? De poder reencontrarnos. Y la radio es un instrumento particular. Acá me están arreglando mi micrófono. Ahí estamos acomodando. Cuando iba, ahí está. En el primario, mis compañeros me gritaban del fondo del aula, habla con los dos pulmones. Así que, bueno, pero es un estilo y no se me ocurrió otra cosa que ser profesor, que tengo que hablar y que me escuchen, ¿no? No, acá todo lo podemos hacer bien, así que está saliendo bárbaro a todo el país y más allá, ¿no? Porque Radio del Plata, claro, hoy a través de las aplicaciones también llega. Hemos tenido mensajitos de Chile, de otros países, de España. Así que bueno, esto es lo que decís, ¿no? También el micrófono, la radio permite el encuentro a la distancia, ¿no? Y la participación también de nuestros oyentes, ya hay algunos mensajes que están llegando y eso hace de que nos podamos ir entendiendo en el mundo radial con aquellos que están escuchándonos. Bienvenida también Emma Ciboti, un gusto. Gracias. Ahí también hay que arrimar el micrófono ahí, porque así se te escucha bien. Fue un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes. Ya sos una persona de radio, nos contabas. Sí, hace muchos años. Sí. Tenés experiencia en el medio. Sí, me encanta además. Sí. Sí. Bueno, sí. Hoy te vamos a escuchar un poquito también. A veces con los entrevistados, con los invitados, nosotros tratamos de conocerlos personalmente, ¿no? Porque creo que eso humaniza bastante. A veces cuando uno toca temas especiales, desde lo intelectual, desde el conocimiento que uno tiene, las especialidades, se pierde muchas veces detrás de eso la persona. Entonces, bueno, también en este programa tratamos de rescatar a quien se acercó acá, que es la persona primero. Después vemos qué tipo de conocimientos tenemos en particular. Y Carla Iorio, como siempre, bienvenida. Buen día, hermoso sábado patrio y con hoy un sábado bellísimo para conversar ni más ni menos del origen de nuestra patria. Así que es. feliz de estar acá con ustedes. Y te viniste con los colores patrios. Me vine patria, representando todos los colores patrios. Escarapela de celeste, así que muy bien, haciendo honor a la patria. Bueno, si les parece, nos vamos a la primera pausa y volvemos. Vamos. Es otoño y cambian los colores y el paisaje, pero tu radio no cambia. Todo el año en Del Plata, la radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Se juega la tercera fecha de la Liga Profesional. Hoy juegan River y Boca. El Millonario visita a Argentino Juniors. Desde las 13, seguí el partido con Lito Costa Febre y River Monumental. Después, a las 19, Boca recibe a Talleres y allí te esperan Daniel Bollo y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. En Canchi, encontrar lo mejor. En Canchi, lo tienen para vos. Con Canchi, tienes más de una opción. En Canchi, tienes la solución. Oh, 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 oh. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. ¿Sabías que estamos trabajando en la puesta en valor de la ex Ruta 202? Sí, la avenida General Juan Gregorio Lemos está siendo repavimentada para mejorar la circulación vehicular sobre esta arteria principal que recorre Malvinas Argentinas sobre Los Polvorines, Villa de Mayo e Ingeniero Adolfo Zurdó. Además, esta obra de recuperación vial está acompañada de nuevas dársenas de paradas seguras, instalación de luces LED sobre toda la traza y una nueva bicisenda. Todo esto significa más seguridad y mayor confort para miles de vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas y alrededores. Municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal de importación y exportación, cargas aéreas, marítimas y terrestres, asesoramiento y servicio logístico para el comercio internacional. Nuestros depósitos se encuentran en Puerto Madero. Nos pueden contactar vía mail a comercial@defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas.
Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todos los domingos, la información del campo llega a Del Plata. La traen Martín Aragón y Federico Elorza. De 8 a 9, El Campo con Vos. Un punto de encuentro con la mejor información agroganadera. En Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030. Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenos días y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con la transferencia de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género hacia el Ministerio de Justicia. De esta forma, el Gobierno Nacional transfirió funciones desde el Ministerio de Capital Humano. Va a asumir la competencia en torno a la gestión en materia de prevención y erradicación de violencia de género, modificando así la actual composición de la Ley de Ministerios. Por otra parte, protección de datos personales, se reestructuró el Registro Nacional No Llame. Se trata de un conjunto de modificaciones que se hizo al organismo que fue creado en el año 2014 para proteger a las personas titulares de servicio de telefonía de abusos de contacto, publicidad y ofertas no solicitadas. La Agencia de Acceso a la Información Pública aprobó una nueva implementación sistematizando regulaciones que estaban dispersas en la materia. El Ministerio de Justicia de la Nación estableció que el próximo 5 de agosto empezará a entrar en vigencia de forma plena el Código Procesal Penal Federal para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La Justicia Federal de Mendoza será así la tercera jurisdicción a nivel país en implementar de forma completa en su jurisdicción federal el enjuiciamiento bajo un sistema acusatorio. Y por último, el Gobierno Nacional oficializó el pasado miércoles la ayuda económica previsional de hasta 70.000 pesos para jubilaciones y pensiones a abonarse en junio. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 440 y de esta forma el ingreso mínimo del haber jubilatorio alcanzará los 276.931 pesos. Bueno, muy bien, ahí la escuchábamos a nuestra querida Gabriela Dilela con las noticias judiciales, como todos los sábados. Un gusto, ya va a venir en vivo. Está estudiando, dando clases. Acá todo nuestro equipo los sábados sigue trabajando, claro, y nosotros también lo hacemos desde aquí. 11 23 40 1030, ahí empiezan a escribirnos los oyentes y mandan saludos a Carla, dice mi querida amiga del alma. Nacho escribe. Gracias, también, Nachito, beso. Escriben por acá feliz Día de la Patria y nos gusta también la imagen que nos envían de la casa embanderada, ¿no? Como se veía habitualmente en las fiestas patrias, se veía mucho más. Las banderas colgadas en todas las casas, ¿no? En los edificios. Buen día, me cuesta decir feliz 25 de mayo, dice este mensaje, ante tanta irracionalidad y locura. Para decirlo en criollo, esta dirigencia, haciendo todo lo posible para que dejemos de ser un país soberano. Además, la indolencia que demuestran es increíble. De no cambiar el rumbo, somos historia. Apretado abrazo, escribe Carlos de Quilmes. Bueno, la voz de la ciudadanía, de nuestros oyentes. Un gusto escuchar y la verdad que de esto vamos a hablar, Carlos. De esto estábamos charlando recién en el corte, ¿no? De qué cosas sucedieron aquel 25 de mayo, no como fecha, obviamente que hay antecedentes, cómo se llega a ese momento, como fecha disparadora, como hito donde uno puede empezar a conversar del proyecto de independencia, de libertad de una nación. Uh-huh. Y ahí viene esto que hablábamos, ¿no? Yo disparaba recién en el corte, la construcción del ser argentino, es ese modelo de ciudadano que nosotros tenemos integrado en las normas, porque en la Constitución esto está delineado,
pero que se desconoce y que quizás tampoco se ha logrado representar en el día a día. Hablábamos recién de muchas de las cuestiones que llevan a esta constitución o creación de un nuevo ciudadano, las corrientes inmigratorias, ¿no?, de tantas partes del mundo en aquellos tiempos, y bueno, hoy también podemos hablar de eso desde otro lugar, y que hemos logrado, hemos podido cumplir con ese deseo histórico de un argentino bien reconocido. Tenemos esa posibilidad hoy de celebrar este 25 de mayo considerando que hay un argentino tipo, un ciudadano argentino. Yo, Carlos. No sabría decir si hay uno, hay muchos. Y eso es bueno porque una sociedad es el conjunto de una pluralidad, ¿no? Ahora, sin duda hay rasgos que nos caracterizan y que hemos construido probablemente sin saber por qué. Y que yo creo que en muchos casos, a pesar de que nos gusta hablar mal de nosotros, han hecho un rostro del argentino del cual yo me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso, sin ingenuidad, ¿no? Y orgulloso de pertenecer a un pueblo que es solidario. Orgulloso de pertenecer a un pueblo que es alegre, que es festivo, que ama el trabajo. Porque este país se construyó con gente que vino a trabajar con las manos vacías y como decíamos hace un segundo, esas oleadas de migraciones, ¿no? Incluso las nuevas migraciones de gente de países latinoamericanos, ¿no? De modo que esa capacidad de recibir a los otros, de acogerlos, que vos puedes hablar con los senegaleses en la calle y te dicen, por primera vez después de todas las vueltas que dan en la vida, siento que me aceptan como soy. Entonces digo, tenemos un país con grandes dificultades, y por tanto grandes desafíos, pero hay que apoyarnos en la maravilla que tenemos para poder saltar hacia algo mejor. Y en ese sentido creo que hay que conocerse, ¿no? Hay que reconocerse, hay que saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir también. Y ahí viene el estudio de la historia objetiva, ¿no? No subjetivizada como a veces se quiere hacer y deformar lo sucedido, porque eso confunde y hace a veces desestabilizarse frente al futuro. Entonces, en ese sentido, creo que ahí, Emma, vos nos podés dar, estábamos charlando recién de aspectos muy puntuales que nos diste. Déjame que retome lo que acabas de decir, porque es muy interesante esta idea de una sociedad abierta y plural. La mantengo desde el inicio. Invasiones inglesas. A ver si entendemos que nos cargamos al ejército más importante de la tierra en ese momento. Me sumo, no estábamos, pero ¿no? en la figuración. ¿Qué quiero decir con esto? Lo dijo Belgrano. Ya tenemos un amo, no vamos a cambiar un amo por otro. Esa fue la razón. Así de sencilla. ¿Por qué cambiar un amo por otro? No vamos a cambiar de situación. ¿Y por qué apelo a las invasiones inglesas 4 añitos nomás antes de la Revolución de Mayo? Porque son nuestro antecedente directo. Más allá de lo que pasaba con Napoleón, con el rey de España, con los movimientos juntistas en España, con los movimientos juntistas en América. Acá tenemos un hecho que es bisagra y que no está en ningún otro lugar en ese momento, no se repite tampoco, que es un pueblo en armas. ¿Les suena? Hablando de la Revolución Francesa, claro. Un pueblo en armas. ¿Por qué digo un pueblo en armas? Porque arman hasta los esclavos negros, les dan cuchillo. O sea, ese orden español empieza a desmoronarse cuando Buenos Aires y sus autoridades, que son funcionarios del Imperio Español en América, deciden armar milicias negras con el cuchillo para defender a la ciudad. No les vuelven a pedir el cuchillo cuando se termina las invasiones inglesas. O sea que lo que tenemos para el 24, 25 de mayo, para toda esta semana de mayo, fue semana de verdad, empezó el 18, claro, el 19, ¿no?
es un pueblo en armas. Entonces, eso le da a la Revolución de Mayo una caracterización tan fuerte que es la única revolución en toda Hispanoamérica que no retrocede jamás. Todos los movimientos de juntas caen. Cae Caracas, cae Bogotá, cae, Santiago de Chile. El nuestro no. Eso no es poca cosa. Y después tenemos la segunda fecha, ¿no? Que corona el empeño del 25 de mayo, que es el 9 de julio de 1816, Exacto. Con la Declaración de la Independencia. Entonces, nacimos abiertos, plurales, y para decirlo en términos actuales, por supuesto así no se decía en la época, con una democracia inorgánica, pero democracia al fin. ¿Entienden? Una sociedad muy, muy movilizada y en donde había castas, había injusticias por supuesto, pero en donde había también la posibilidad de cambiar de condición. Y eso es algo que tiene que ver específicamente con la Revolución de Mayo. También había corrientes que se venían dando, como vos mencionaste, desde Europa, Asia, América, ¿no? Bueno, Estados Unidos tuvo mucho que ver en los antecedentes, de hecho Totalmente. También en la conformación, con una constitución similar, donde nosotros tomamos mucho de eso. Pero Claudio, ¿sabes? Es que lo interesante es que eso está en el marco de las ideas de las élites. Vos pensás en la persona de a pie, el gaucho de a pie, el criollo de a pie, el paisano de a pie, que se amontona en los ejércitos del norte. Son paisanos de poncho los que pelean junto con Belgrano primero y San Martín después. Entonces, ¿qué pasa con la gente de a pie? Bueno, esto pasa. Que son parte de una sociedad que los acepta, como los senegaleses hoy, que no los mira de lado. Somos todos tan distintos. ¿Podríamos cualquiera de nosotros hacer una operación y sacarle una libra de carne a alguien sin que le caiga una gota de sangre? Es la metáfora, ¿no es cierto?, de Shylock en el mercader de Venecia. Exacto. Es imposible. Estamos todos mezclados, no nos podemos reconocer en orígenes. Vos sos puramente esto, vos sos puramente lo otro. Bueno, muy bien. Ya despegamos con el tema, la verdad que interesante y lo que nos queda por delante, pero nos tenemos que ir, Vero, a las noticias. Radio Noticias del Plata llega ahora con Claudio López. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. 10 de la mañana, 30 minutos en todo el país. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados. Sensación térmica, 6 grados, 1 décima. Durante el Te-Deum, con presencia del presidente Javier Milei y su gabinete, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires remarcó: hay que acompañar con hechos y no solo con palabras el esfuerzo de la gente. La máxima autoridad de la Iglesia Católica, Jorge García Cuerva, llamó a una alianza social para la esperanza inclusiva y no ideológica. No podemos hacernos los tontos. Y agregó: todos sintamos también hoy sobre nosotros la mirada fuerte de Jesús que nos interpela, que nos cuestiona, que nos alerta sobre nuestra insensibilidad con los más desprotegidos, que nos reclama mayor compromiso y cercanía con los que sufren. Además, el arzobispo en su discurso pidió compromiso con las acciones de gobierno y políticas públicas de cara al Te-Deum del próximo año. Jorge García Cuerva remarcó que estas acciones de gracias no queden encerradas en la catedral y congeladas en este día. Desde este momento y hasta el Te-Deum del año próximo, queremos comprometernos delante de Dios a generar todas las acciones de gobierno posibles y las políticas públicas necesarias para que la acción de gracias de hoy no quede encerrada en la catedral y congelada en este día, sino que continúe en las calles y en la vida de todos los argentinos que se descubren sanados en su dignidad, dignificados en su trabajo, esperanzados en el futuro de sus hijos y nietos, hermanados en la tan ansiada unidad nacional, reconstruyendo la patria, nuestra Argentina, que tanto amamos y a la vez tanto nos duele. Amén. Internacional. La ONU solicitó a Israel detener su ofensiva en el sur de Gaza. La Organización de las Naciones Unidas ordenó la medida para evitar crímenes en el territorio palestino en Rafah.
Además, se le solicitó al gobierno israelí que permitan el acceso en el paso fronterizo con el propósito de permitir a los ciudadanos de la región recibir ayuda humanitaria. La mínima pronosticada para hoy 2 grados y la máxima 11. Ahora el cielo está ligeramente nublado. La temperatura actual 8 grados, humedad 64%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Minutos pasaron de las 10 de la mañana, programa número 85 de Justicia y Sociedad, leyéndolos en este 25 de mayo, acá con mates, churros y pastelitos. Así es. Mejor que nunca, ¿eh? Buenísimo está el programa de hoy, dice Felipe, que nos escribe a través del WhatsApp, y también nos escribió nuestra querida Claudia Arévalo. Muy buen día, Justicia y Sociedad, doctor Claudio Fede, Vero, a todo el equipo, escuchándolos y aprendiendo. Y nos manda una imagen, 25 de mayo, Día de la Patria, defendámosla de quienes quieren regalarla. No nos hace más argentinos comer hoy locro, dice o pastelito, nos hace más argentinos mirar al prójimo. Bueno, hoy aquí un poco se trata de rescatar los valores, ¿no? En el diálogo, en la conversación, pero también los sentidos ayudan mucho y estos productos, ¿no?, que se consumen en estos días son parte de nuestra esencia, de nuestra historia. Falta y obviamente, el chocolate. ¿Cómo? Falta el chocolate. Sí, los churros están. Hay churros bañados en chocolate. Estuvimos cerca. Traemos para el 9 de julio. Ahí 9 está. de julio, Están chocolate convocados caliente. todos para... Bueno, y hoy no quiero dejar, también hablando de celebraciones, que hoy cumpleaños nuestro querido Carlos Ruta, así que muy feliz cumpleaños. Feliz cumple. Y gracias por venir, porque bueno, en un día tan especial para vos, que te hayas acercado, y bueno, te quedaste, pues sos de unos kilómetros de distancia. Sí, por suerte, para mí, vivo hace ya 3 años en San Miguel, a 20 kilómetros, allá de San Miguel del Monte. Así es, lindo lugar. Y es una experiencia vivir en el interior, aunque relativamente cerca, hasta 130, 150 kilómetros, todo cambia. Y bueno, pero ahí tenemos los ejemplos, como decía Emma recién, de la realidad, ¿no? De pisando tierra, de cómo es un ciudadano en ese lugar, en la urbe, en los ámbitos distintos de nuestro país, ¿no? Nosotros, esto es lo lindo, llegar con la radio al norte, al sur, a todos los lugares de nuestro país donde hay realidades totalmente distintas, sin discriminar y sin determinar, ¿no? Pero sí reconociendo qué hay en nuestro territorio. Ahí me refería un poco a eso de la construcción del ciudadano argentino, del ser argentino, en la multiplicidad, pero con criterio de unidad, ¿no? Claro. A eso iba, a poder entendernos que tiene que haber un criterio de unidad en la multiplicidad, con todos adentro, pero con un objetivo común, que es el bien común. Esto es lo que siempre hablamos en este programa. Bueno, creo que la búsqueda de todos los mensajes apuntan hacia eso, con distintos criterios, pero apuntan a eso, ¿no? Todos queremos eso. Queremos una Argentina mejor, un país mejor, que es una idea, como dice Emma, después hay que bajarlo a tierra, que es lo que nos gusta a nosotros, decir, ¿cómo se constituye eso? Bueno, nuestro mundo de las leyes es básico para la construcción. Por eso uno siempre repite la Constitución Nacional, hay que leerla, hay que conocerla, porque ahí es donde están sentadas las bases de este criterio de convivencia. Y después vienen las especialidades, las cuestiones más puntuales, que bueno, ahí tenemos mucho para hablar y lo hacemos todos los programas, traemos especialistas, pero todo apunta a lo mismo, ¿no? ¿Cómo y en podemos esta vivir diversidad, mejor? ¿no? Que Carla. vos decías, ¿no? En esta diversidad, Emma había traído en el corte un concepto que me pareció muy interesante y vincularlo con lo que decía Carlos, el concepto de hombre nuevo. ¿Qué es y cómo se vincula con la Revolución de Mayo, ¿no? En esta diversidad que traía Claudio, en este país tan distinto y tan hermoso de norte a sur, con idiosincrasias distintas, pero con ¿y desde cuándo, ya que estamos, Emma, y desde cuándo todo esto nos lleva a ser nación, ¿no? También si lo podemos vincular con este concepto de este hombre nuevo y cómo si esto nos lleva o no, ¿y cuándo a ser nación? Vos sabés que yo pensaba, nación
Sí, y pensaba en el Martín Fierro, ¿no? Claro. Hablando de el Martín Fierro es clave. Con José Pero- Hernández, José Hernández. que era de nuestros pagos, allá por San Martín, en la chacra de Pueyrredón. Claro. Década de Que es un museo para 1870. visitar, ¿eh? Ya de paso Totalmente. tiramos el Totalmente. chivo. Pero digo, a ver, nación, sí, pero nación unitaria o nación federal. Ahí lo pongo así porque la cuestión del pueblo no está en discusión. Nunca estuvo en discusión. Nosotros no tenemos el problema que tuvieron otros estados nacionales americanos o los europeos de matarnos a mansalva por ideas religiosas, creencias o pertenencias étnicas. Eso no nos pasó. Por eso nunca nos desangramos como sociedad. Los problemas empezaron en la cabeza. O sea, ¿cómo nos organizamos? ¿Unitarios o federales? Y eso empieza prácticamente al día siguiente de la Revolución Claro. de Mayo. Es muy rápido el problema, porque efectivamente es un territorio enorme con una población pequeña. Les voy a poner esto en proporción. Cuando San Martín llega a Cuyo, la población de Cuyo son 50.000 almas, nada más. Y él arma un ejército de 5.000 hombres. O sea, todo Cuyo cruza los Andes. Ustedes se dan cuenta que el cruce de los Andes es el cruce de un pueblo. Claro. Es un pueblo el que cruza los Andes. Hay representantes de todas las familias cuyanas en el cruce de los Andes. Del otro lado de Chile, ¿qué hay? Hay una sociedad mucho más articulada, hay una población mucho mayor que la de este lado, y hay más riqueza, la tierra es más fértil, se cultiva, hay todo tipo de productos. ¿Por qué San Martín quiere cruzar por donde cruza? Porque tiene que cortar el abastecimiento de los ejércitos realistas, que pueden llegar desde el Perú e invadir nuevamente el territorio, usando a Chile como el depósito para avituallarse. Entonces, eso hay que cortarlo. Así que toda esta cuestión de que era un espía inglés, de que la estrategia la tienen los ingleses con el informe Maitland, Ujú. estoy resumiendo rápidamente. San Martín tiene este conocimiento gracias a Guido. Guido es el que le dice, del otro lado tenemos un problema enorme, porque si los realistas se asientan del otro lado, acá la revolución no se va a poder consolidar nunca, pues no había suficiente población. A partir de ahí tenemos el problema de cómo nos organizamos, que ya se presenta obviamente después del Congreso en Tucumán. Y eso continuó toda la historia argentina. Nos seguimos dividiendo por ideas políticas e ideológicas. Vos, Emma, pero ves que eso hasta hoy lo tenemos presente. pero escúchame, hay grietas, pero grietas ya había, por favor, la grieta no es un invento del siglo XX, XXI. Entonces, está eso y al mismo tiempo tenemos una sociedad consolidada, que puede llegar a no comer más asado entre amigos que pertenecen a distintos lados de la grieta, pero que no se desarma. Esto es lo increíble. Esto es nuestro haber en la historia es esto, es haber consolidado una sociedad que por estas cosas no se va a desarmar nunca. Y eso es muy interesante. Entonces el problema sigue siendo el problema de cómo nos constituimos y cómo nos organizamos políticamente para funcionar. Y miren el mapa argentino y lo van a entender rápido y cierro con esto. El norte es proteccionista. ¿Por qué? Es proteccionista porque necesitan protección para que los productos puedan llegar hasta el norte desde el Río de la Plata y que ellos puedan efectivamente bajar sus productos y venderlos en la zona de los entrerríos, digamos, ¿no? La zona del litoral es librecambista, quieren navegar, quieren la apertura al mundo y Buenos Aires pivotea entre el norte proteccionista y todo el litoral que es liberal en el sentido de la libertad de comercio, ¿no? Entonces había que unir a una nación así. ¿Quién lo hace? Urquiza. ¿Cómo lo hace? En el Congreso en Paraná. ¿Por qué? Porque decide esta conformación tan particular, la Cámara de Diputados representa a los ciudadanos de a pie y la Cámara de Senadores representa a las provincias, a los estados provinciales. 2 por provincia, con lo cual cuando sumamos, las provincias del norte se quedan tranquilas porque ellas siempre van a tener mayoría, Claro. ¿no? En la Cámara de Representantes. Y les dice Urquiza, las leyes van a entrar por el Senado. Así que si ustedes no concilian,
las leyes No no hay van a tratamiento. avanzar. Pero vos fijate la estrategia para poder unirnos como nación. El problema no está en la sociedad, el problema está en cómo armamos esta estructura que es necesariamente... En un territorio que en aquel momento llegaba hasta Buenos Aires, ¿no? No sí, había- hasta la frontera estaba ahí nomás. El otro territorio ya se reclamaba, pero ¿quién lo habitaba? Claro, claro. Algunas tribus indígenas, los tehuelches, los araucanos, bueno, etcétera, ¿no? Ahora, Emma, esa idea de colocar solo el debate, la discusión y la pelea en las élites o en la dirigencia, es claro en esa época, es claro hoy también, pero hoy tenemos también en la Argentina, como has dicho, y de acuerdo obviamente, una sociedad rasgada, como está en el mundo rasgada. Exacto. No solo aquí, si uno va a Alemania está discutiendo si AfD, un partido que definido como ultraderecha, para usar un nombre, digamos, si se lo acepta como partido para tener representación o no, por su vinculación en filonazi. Es decir, eso ha cruzado todo Occidente. La cuestión es cómo promover el acuerdo, cómo promover, y antes que el acuerdo, el diálogo, la conversación. Claro, fundamentalmente eso, ¿no? La conversación. Porque también es cierto que lo que yo veo, ¿no? Las distintas dirigencias, y no hablo solo de la dirigencia política, transmiten un mensaje a la sociedad ambiguo. ¿En qué sentido? En que hablamos con las mismas palabras, pero decimos cosas distintas. Hablamos de justicia, pero estamos hablando de cosas distintas. Y por eso no puede haber un acuerdo, no puede haber una conversación. Porque tampoco es que se trata de tener un acuerdo en todo, sino, vos como juez lo sabes bien, digamos, un conflicto no se resuelve porque hay una negociación en el mejor de los sentidos, digamos. Hay partes que ceden. Pero es importante esto, cómo se llega a ese momento, cómo Claro. se llega a poder negociar, ¿no? Claro. Y para eso el primer paso es darse la posibilidad de escucha. Claro. De escuchar. De escuchar y tratar de ir más atrás de las palabras que el otro dice para entender de qué me está hablando. Exacto. ¿De qué me está? Voy a contar una anécdota. Ahí en el campo vino un paisano a poner un alambre, en donde yo vivo, ¿no? Y entonces me pidió, ¿usted no me puede ayudar? Sí, yo le ayudo, ¿cómo no? Entonces le ayuda a poner el alambre, a pasarlo por los palos y todo. Usted sabe que no consigo quien me ayude. Con el Niflis no hay forma. Y no el Niflis, ¿qué será el Niflis? Será Netflix. ¿Viste? ¡Ay, espectacular la Claro, anécdota! muy bien. Entonces digo, Castellanizó todo. hasta entender de qué me estaba hablando, ¿viste? ¿No? Y eso pasa, hablamos de libertad, de justicia social, y hablamos de cosas distintas. Entonces, sí, Esto perdón. pasa, ¿sabes qué? Esto pasa, a ver, en el diario, porque hablamos de las creencias, hablamos desde los juicios y no hablamos desde los hechos. Entonces, hablamos desde lo que pensamos y no repreguntamos. Y algo fundamental en la escucha es chequear la escucha, es preguntarle al otro y no tenemos la herramienta de la pregunta. No la solemos usar porque hablamos desde lo que nosotros pensamos. Entonces, le ponemos características, ponemos cualidades y no hablamos desde hechos, ¿no? Por eso me gusta esto que vos decís. ¿Y cómo va? El origen del conflicto muchas veces tiene que ver en la falta de diálogo, en no comprendernos, en no conversar o en conversar mal. Y en aceptarnos, ¿no? Porque Y en en un momento hay que aceptarnos. aceptarse. Exacto. Esto que decías, bueno, en un momento en el acuerdo alguien tiene que ceder, Que ceder. porque si no es imposible convivir. Entonces yo creo que aceptación y adaptación son los dos escenarios posibles para poder tener... Y entender que la diversidad es una riqueza. Es una necesidad. Claro. Y una necesidad. Exactamente, es necesario ser diversos, pero porque la humanidad nos imprime de eso apenas nacemos, nos hace distintos, pero con un fin común. Todas las ideologías tienden a eso, ¿no? Lo terrenal o en lo religioso tienden a eso. El fin es común para todos, no hay otra lógica. El tema es entenderse cómo caminar
a ese fin. Bueno, creo que hoy estamos dando pauta un poquito de eso, ¿no? De cómo tenemos que hacerlo, argentinos, a las cosas. Alguien decía por allá, ¿no? Los hechos, ir a las realidades. Hay muchas realidades que atender, no se puede esperar. Y el sentido de justicia tiene que estar presente. Nosotros tratamos, como hablábamos hoy en el Poder Judicial, de representarlo, pero se hace después. Ya sucedieron los hechos. Exacto. Entonces, a veces es muy difícil poder representar ese estado anterior al que uno quiere volver. Hay que empezar a entender que hay que evitar males y representar bienes. Por eso el desafío es cómo profundizar, sembrar en nuestra sociedad una cultura democrática. Una cultura como una forma de vida democrática, que ame la justicia. Es decir, que ame una sociedad donde todos sean iguales, tengan libertad y tengan soberanía, que son los tres ideales, digamos, que sembraron el mundo moderno, ¿no? A partir de la Revolución Francesa. Claro. ¿Cuánto va quedando en este diálogo? No tenemos tiempo todavía, nos falta bastante para poder seguir desarrollando el tema y seguir pensando hacia una conclusión final que nos ponga a todos, ¿no? A los oyentes también, en condición de ver cómo el día de hoy ya poder empezar a vivirlo de otra manera. Nos vamos a la pausa, Vero. Vamos. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Salta, nos escuchan por FM del Solar 95.9. En Villa Dolores, Córdoba, por FM 91.7. Sea Drivers. Somos una empresa de carga internacional especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Contamos con una extensa red de agentes a nivel mundial que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro contacto, info@seadrivers.com o por Twitter, @seadrivers. En Radio del Plata tenemos un plan para tu pyme o comercio. Ahora podés anunciar en la 1030 a un precio acorde con tu negocio. Nunca fue tan fácil mostrar a tu empresa. Comunicate con nosotros a través del WhatsApp 11 24 80 18 49. ¿Anotaste? 11 24 80 18 49. Del Plata, la radio de la verdad y de las pymes. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Hasta el domingo en Coto tenés más de 15.000 productos en oferta de las principales marcas. Asado a 3.999 pesos con 90 por kilo. Vacío a 5.499 pesos con 90 por kilo. Y hasta el martes 2x1 en pañales Haggis. 35% de descuento en nuestro exclusivo pan de molde Visconti. Villavicencio, patitas, el Bib, legumbres y papas congeladas. Y 3x2 en pinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarás en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. En Canchi, encontrar lo mejor en Canchi, lo tienen para vos con Canchi. Tienes más de una opción en Canchi, tienes la solución. Canchi inspira tu mundo. Visítanos en canchi.com.ar. Logística Gama.
40 años de trayectoria recorriendo todo el país. Transporte terrestre con camiones de última generación y semis de todo tipo. Especialistas en servicio de refrigeración para alimentos con depósitos de mercadería propios en Retiro, cercanos al puerto. Nuestro mail es contacto@gammalogística.com.ar. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. 52 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Por supuesto que también queremos leer las opiniones de los oyentes a través del 11 23 40 1030. Ya saben que con respeto siempre leemos absolutamente Totalmente. todo. Y se pueden comunicar al celular del programa también 11 31 27 26 96. Hoy estamos obsequiando, como siempre, un libro virtual y el curso de Volap. Muy bien, esperamos que nuestros oyentes se conecten y pidan el sorteo del libro o del curso. Ya tuvimos ganadores de una media beca en un curso de inteligencia artificial en la Universidad de Mendoza. La verdad que un gusto poder trasladar esto también, ¿no? Que la radio y nuestro programa sirva para llevar conocimiento. Y que no importa dónde vivan, porque como Claro. es virtual, les llega a donde esté. Ahí viene el uso de la tecnología de buena manera, que sea Sí. una herramienta. Otro de los grandes temas que tenemos, ¿no? Cuando el ser humano empieza a ser destruido de varias maneras, ¿no? Y reposicionado, y muchos hoy hablan de un ser humano finiquitado. La verdad que esto también hace a cómo nos estamos construyendo como sociedad, ¿no? Sí. Nosotros creo que pensar en un humanismo desde un lugar racional y de construcción, como dijimos, en la comunión entre todos, es el principio. El resto es el acompañamiento que en los mundos modernos se dan, en donde tienen que ser herramientas para el ser humano, complementar al ser humano, pero no de alguna manera correrlo de la cancha, y que esto permita el avance de otro tipo de ideología, de pensamientos que dejen al ser humano fuera de la construcción. Creo que eso también es un gran tema para poder conversar en el mundo que nos toca hoy, a diferencia de aquel 25 de mayo de 1810, ¿no? Hay seres humanos, tanto como en aquel momento, como decía Emma, que se rebelaron frente a, y hoy también lo hay, pero creo que tenemos que rápidamente reconducirnos, porque podemos terminar en cualquier lado, ¿no? Bueno, la vida es una lucha, ¿no? Es decir, la vida es una, en el campo se dice hay que pelearla, ¿no? La vida es una lucha, es decir, en vínculo con el medio, con quienes están al lado. Estoy hablando de la vida en general, no solo la vida humana, ¿no? Y la vida humana de cada uno de nosotros también es una lucha contra las dificultades. A veces la mayor dificultad somos nosotros mismos. Así como los derechos es la lucha por los derechos, la lucha que la humanidad llevó por siglos para estar como estamos hoy, donde tenemos quienes defiendan nuestros derechos y ya reconocidos. Yo creo que eso debe hacernos pensar de que la sociedad misma debe hacerse cargo de ella misma y pelear por ella misma, por sus propios derechos, porque los representantes son representantes, pero no son la Argentina. La Argentina son todos los ciudadanos del país. Yo siempre hablo del contrato. Vemos cuestiones jurídicas por todos lados. ¿no? Pero es verdad, hay un contrato, hay un mandato. Hay un mandato, eso nosotros lo tenemos bien establecido. Le dimos un poder para que representen determinadas cuestiones que la mayoría ha elegido. Pero es un mandato. No, creo que está ahí mal conceptualizado o mal efectivizado en la realidad, en la cotidianeidad, en donde parece como que hay un quiebre, y entonces se escinde el representante del representado y puede articular situaciones de motus propio. Bueno, esto nos vincula también a lo que pasó el 25 de mayo, ¿no? Como esta idea también del representante, y cuando el rey de España, ¿no? Con todo el tema de la prisión del rey de España, como el poder vuelve de alguna manera al pueblo, ¿no? Y esta idea
no sé cómo lo ve Sema, pero también esta idea del poder, ¿no? De volver el poder en realidad al pueblo, porque ya esa persona había Es que ese es el movimiento de juntas, que empieza en España y sigue en América, ¿no? Lo que pasa es que en todas las juntas americanas, excepto en la de Buenos Aires, la encabezan peninsulares, la encabezan funcionarios del orden colonial. La nuestra es la única junta encabezada por, vamos a decir, ciudadanos de a pie, Gente en del cierto pueblo. sentido. Saavedra no es un ciudadano de a pie, Claro. es el prestigioso jefe del batallón de patricios en las invasiones inglesas y así. Pero digo, son básicamente ciudadanos que no son parte estricta del funcionariado colonial. Las otras juntas están todas. Es decir, por eso digo, acá hay una democracia inorgánica que se instala para combatir a los ingleses en las invasiones inglesas. O sea, eso es así. Que el pueblo efectivamente les tiró grasa derretida, que la gente... Es así. O sea, eso pasó. Y fue tan impactante. Las fuentes de la época cuentan cómo maravilló a los cabildos del norte y a los indios del oeste que el pueblo de Buenos Aires resistiera y cómo salieron en su apoyo de todas formas. Hubo apoyos de todo tipo para el 1807, para aguantar la segunda invasión. Entonces, por eso digo, hay un hecho absolutamente fuera de toda imaginación de la época que sembró un antes y un después. Y a partir de ahí hubo una voluntad revolucionaria que nunca se cansó de, ¿no? Ahora, al mismo tiempo que había todo eso, había un desequilibrio brutal entre población y territorio y había un problema monumental para armar una organización política que no tuvo ningún otro país y sí el nuestro, para constituirse como tal. Porque la verdad es que el caudillismo nace justamente de esa diferencia de población y territorio. Les voy a poner un ejemplo de una forma muy simple. No me gusta tal jefe o tal jefecito y me voy con los míos y armo rancho en otro lado, si hay territorio de sobra. Entonces, la situación de anarquía, la dificultad para constituir un orden, se multiplicaba todo el tiempo. Por eso digo, para mí Urquiza es una figura tan poco reconocida y sin embargo tan vital para entender finalmente la Constitución que se dicta en el 53. ¿Quién Que da no fue la primera. Que no fue Que la no fue primera, la pero primera. ¿quién da esa posibilidad? Urquiza cuando dice negociemos, políticamente hablando negociemos. Las provincias tienen representación a través del Senado. Entonces todo el mundo tranquilo. 2 por provincia. Y los ciudadanos de a pie se representan, ¿no es cierto?, en los diputados. Pero hasta no llegar a esa fórmula mixta, no podía haber organización nacional. Muy bien, vamos avanzando. Lindo poder ir avanzando en la historia, ¿no? Como punto de partida, quizás hoy tenemos esta gesta, pero a ver cómo podemos llegar al hoy y si podemos plantear el mañana. Eso me parece que sería lo lindo de este programa. Ya transitó 1 hora, nos tenemos que ir, Vero, a las noticias. 11 de la mañana en punto llega Radio Noticias del Plata en la voz de Claudio López. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 11 de la mañana en todo el país, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados, humedad 64%. Durante el desarrollo del primer Tedeum del Gobierno Nacional, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires apuntó hacia los aumentos de los sueldos de los funcionarios y legisladores nacionales. Jorge García Cuerva, en la Catedral Metropolitana, en el acto religioso por el 25 de mayo, remarcó: siguen doliendo las acciones de la dirigencia, divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados aumentos de sueldos. También agregó: la gente está haciendo un esfuerzo muy grande y no podemos hacernos los tontos. Mientras Javier Milei se prepara para viajar a Córdoba para participar del acto de mayo a las 15 horas, en los accesos al aeropuerto de la provincia, dirigentes de ATE concentran y protestan por la presencia del presidente argentino.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, remarcó que el jefe de Estado no es bienvenido en esa provincia y que lo que sucede en Misiones es un anticipo de lo que va a suceder en todo el país y un ejemplo para los gobernadores que se arrodillan ante el gobierno central. Hemos llegado hasta Córdoba para declarar persona no grata al presidente Milei. El presidente tiene que saber que no es bienvenido en esta provincia, pero tampoco en ninguna otra. Lo de Misiones es un anticipo de lo que va a empezar a pasar en toda la Argentina y también un ejemplo para todos los gobernadores que de nada les vale arrodillarse ante el gobierno central. Nosotros, por acá, tendrá que ver si puede pasar o no. Este presidente a los estatales nos está despidiendo, está cerrando los organismos en los que trabajamos, a ver que nadie piense que todavía lo tenemos que felicitar. Deportes. Liga Profesional, hoy Godoy Cruz enfrenta a San Lorenzo a las 17:30, mientras que a la misma hora Newell's juega con Defensa y Justicia. A las 20 Boca Juniors recibe a Talleres de Córdoba en la Bombonera con transmisión de Radio del Plata. En tanto a las 15 River enfrenta a Estudiantes y desde las 13 viví la previa junto a Lito Costa Febre en Radio del Plata. La mínima pronosticada para hoy 2 grados y la máxima 11. En estos momentos en la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura actual 8 grados, sensación térmica 6 grados, 1/10. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El sol del 25 viene asomando. 25 de mayo de 1810. La inclemencia del tiempo no pudo detener al pueblo que pedía a gritos un nuevo gobierno, lejos de la monarquía española. Fue un día intenso y vibrante, con el pueblo en la calle pidiendo sus propios representantes. Finalmente, hubo junta y hubo gobierno. ¡Viva la patria! Del Plata, la radio de la verdad. Los oyentes un sábado a la mañana, la verdad que es reconocida, es importante tenerlos presentes a todos, cada uno con su opinión respecto del todo, ¿no? En la diversidad, la búsqueda de la unidad de criterio. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el programa de justicia? Y tiene mucho que ver. Claro que sí. La construcción de justicia se hace a través de esto, a través de una sociedad en movimiento, de una sociedad pensante, de una sociedad en diálogo, que después dice, bueno, vamos a marcar los límites de la cancha donde vamos a vivir. Y ahí empieza la regla de juego. Eso es la justicia. En realidad eso son las normas, parte, ¿no? Claro. A veces yo siempre hablamos, y Carlos lo estábamos charlando al inicio, antes de entrar al programa, una cosa es justicia, que es un valor absoluto, un ideal, una abstracción, y otra cosa es poder judicial. Poder judicial es el lugar donde uno, al perder esos aspectos de valor del ser humano, va a buscar que de alguna manera se puedan volver a tener, se puedan reproducir, se pueda volver atrás. Bueno, justamente hay que diferenciar eso, porque el valor justicia está presente permanentemente, si no sería un caos. Nosotros acá estamos en diálogo, correcto, respetuoso. Tolerantes también, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, eso es la sociedad, por eso hay que rescatar, y hago pie en lo que decía Carlos, en el orgullo de ser argentino, ¿no? En el orgullo de ser humano, primero, el orgullo de ser un habitante de esta tierra y de este mundo en el momento biológico que nos toca, con los avatares que nos tocan, pero también reconociendo, bueno, un lugar donde uno tiene sus ancestros, como decíamos con Emma, ¿no? Y sumar Que también. es la patria, es el lugar donde uno enterró a sus ancestros, ¿no? Claro. Así que ahí se empieza a construir la identidad. Y yo creo que eso es lo que hoy me parece que estamos tratando de dilucidar. ¿Qué identidad tenemos dentro de este nuevo mundo? Un mundo global, un mundo amplio, un mundo que ya no tiene los límites que se tenían, las fronteras que se tenían en aquella época. Hoy estamos perteneciendo de alguna manera o de otra a un mundo que nos limita, que nos pide cosas y que a veces nosotros no estamos en condiciones de entenderlo quizás. Por eso me parece que la construcción de una identidad
es el desafío. No sé, Carlos, vos qué pensás en esto. Es un gran desafío. Ahora, no hay una identidad abstracta, digamos, ¿no? Y no hay una identidad, digamos. Hay algunos rasgos generales, digamos. Eso que yo hablaba del orgullo hemos sido educados en esos valores. Y después yo creo que viene lo que decía Emma, que es el empoderamiento de la sociedad. Es decir, y nosotros vivimos en una sociedad que desde sus orígenes está empoderada en pelear lo propio, en luchar lo propio. Las revoluciones independistas, ¿está bien dicho? Independentistas. Independentistas, me parecía que algo. Independentistas nacieron con el horizonte detrás primero de la Revolución Francesa, ¿no? Y todo lo que llevó. Pero yo quiero pensar en esos tres ideales de la Revolución Francesa: la libertad, de la cual tanto se habla hoy en la Argentina, la igualdad y la fraternidad. El mundo de las democracias liberales modernas en la que vivimos en democracia, en Occidente, en democracias liberales modernas, donde el valor de la libertad ha sido fundamental y es fundamental, un concepto muy discutido, y el de la igualdad. Ahora tenemos que volver a pensar el de la fraternidad. ¿Qué quiere decir hoy la fraternidad? La fraternidad hoy es la solidaridad, es el nuevo nombre de la fraternidad. Y entonces ese sueño siempre va a ser manco o va a cojear si nosotros no somos capaces de agregarle a la libertad y a la igualdad la fraternidad o la solidaridad frente a todos. Porque es cierto que no somos todos iguales y nunca vamos a ser todos iguales, porque desde el nacimiento no solamente somos desiguales porque pensamos distinto, ya tenemos capacidades distintas, y entonces es que hay que hacerse cargo de esa diferencia y tenemos que ser solidarios con el que tiene menos, el que ha tenido menos formación, el que ha tenido menos posibilidades. Y si no somos capaces de empoderar a nuestra sociedad y entender de que solo seremos libres si somos solidarios, no tenemos futuro. Importantísimo, Carlos, porque la verdad que uno vive en el día a día. Para ser solidarios volvemos, ¿no?, a la palabra encuentro, hay que encontrarse con el otro primero. O sea, tengo que conocer, saber quién es, poder acercarme de alguna manera en un momento. Y hoy vivimos quizás muy alejados de esa situación. Lo vemos en la diaria, ¿no?, en los barrios. Uno no conoce a su vecino, no sabe quién vive al lado, siempre estábamos puertas adentro. Se perdió, creo que el principio de la solidaridad también está en la calle, ¿no?, en la buena vida entre ciudadanos. Creo que empieza en el primer ámbito la familia y la vecindad. Hoy creo que esa vecindad está quebrada. No hay encuentro con el otro en ese ámbito mínimo, ¿no?, en donde si sucede algo, la solidaridad la hemos vivido nosotros en nuestros tiempos, aparecía sin pedirla. Pero yo creo que ahí hay un quiebre, digamos, entre una sociedad que yo creo que tiene muchos rincones, amplísimos rincones de solidaridad de unos con otros, pero recibe un bombardeo continuo de los medios, en el sentido muy amplio del término, es decir, de un lenguaje que nos divide, que nos separa, que nos hace ver en aquel con quien deberíamos ser solidarios un enemigo o un peso que carga sobre nosotros o sobre nuestra vergüenza o sobre nuestra incapacidad de ser un país mucho más próspero del que tenemos, ¿no? Argentina estaba llamada a ser un país muy próspero, y siendo que no tenemos problemas de conflicto religioso, no tenemos problemas de superpoblación, no tenemos problemas de riqueza del suelo o de los recursos. ¿Cómo es que no somos un país más próspero?
¿Cómo puede ser que la Argentina tenga 40% por lo menos de pobres? ¿Hay una explicación para eso? O sea, a esa pregunta, ¿hay una respuesta? La dejamos para después del corte, ¿les parece? Pero interesantísimo poder avanzar sobre eso porque creo que estamos logrando esto, ¿no? De empezar a ver alternativas, salidas en un diálogo constructivo que estamos teniendo hoy aquí en la mañana de Del Plata. Hace poquito nada más, hace instantes, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, justo hablaba de esto mismo que están comentando, en el primer tramo del discurso en la catedral, dijo que en esta situación hay que ser solidarios con los que menos tienen, justamente. Así que bueno, me parecía importante poder agregarlo y ya irnos a la pausa. El otoño ya está aquí, como todos los años, y vos estás en tu radio, como siempre. Todo como debe ser. Del Plata, la radio de la verdad. Hay automovilismo nacional en Radio del Plata. Este fin de semana corren el Turismo Carretera, el TC Pista y Fórmula 2. El domingo desde las 9, puesta a punto, estará en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para que vivas todo el deporte motor. Puesta a punto en Del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. Eternamente Beatles, ganador del 3 Martín Fierro como mejor programa musical. Eternamente Beatles, con Martín Aragón, los sábados y domingos después del fútbol, en Del Plata, la radio de la verdad. En Canchi, encontrar lo mejor. En Canchi, lo tienen para vos. Con Canchi, tienes más de una opción. En Canchi, tienes la solución. Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Planta Hormigonera de Malvinas. El municipio cuenta con su propia hormigonera y esto es un gran beneficio para los vecinos y vecinas, porque permite avanzar en materia de obra pública y significa ahorro de tiempo y costos en la ejecución de la misma. Esta planta hormigonera se encuentra en la ciudad de Los Polvorines y abastece a todo el distrito y brinda trabajo a las familias de Malvinas. Pavimentos, plazas y plazoletas, veredas y rampas, centros de salud y playones deportivos. Son algunos de los trabajos ejecutados gracias a la planta hormigonera de Malvinas, municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Defisa. Soluciones logísticas. Depósito fiscal de importación y exportación. Cargas aéreas, marítimas y terrestres. Asesoramiento y servicio logístico para el comercio internacional. Nuestros depósitos se encuentran en Puerto Madero. Nos pueden contactar vía mail a comercial@defisa.com.ar. Defisa. Soluciones logísticas.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030. Del Plata, la radio de la verdad. Minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en Justicia y Sociedad, programa número 85 en Radio del Plata, con los mensajes de los oyentes. Eugenia Cabral nos escribe: efectivamente, en 1807 hubo milicias de ranqueles en la lucha contra los invasores ingleses. Nos escribe desde Río Cuarto. Así que le agradecemos también a los oyentes que nos mandan mensajitos a través del 11 23 40 1030. Y dice: reflexión, Brasil tiene coherencia para el afuera. Tienen un Itamaraty que, dice, lo refleja su riesgo país. ¿No necesitaríamos crear una diplomacia así y que baje a lo interno a cualquier gobierno de turno? Linda Felipe. pregunta, ¿no? Lindo planteo. Bueno, un poco lo que explicaba Emma, ¿no? La conformación y constitución de los distintos hoy países de América, ¿no? Sí. Brasil tiene otra estructura. Totalmente distinta y es un país muy desigual. Busquen un ministro negro, busquen un general del ejército negro en Brasil, con la población negra que tienen. Los desafíos que busquen en las élites culturales, políticas, sociales, etcétera, una representación de la población negra, y se van a dar cuenta que no la van a encontrar. Pero Entonces, tampoco en nuestras provincias hay gobernadores de los pueblos indígenas. Ojo. Sí, pero podemos discutir eso en términos de lo que significó la población. Yo estoy hablando siempre de órdenes de magnitud. Siempre fueron pocos los pobladores de los pueblos originales en el territorio argentino. Era un territorio más de paso. Fueron pueblos seminómades más que estructuras y culturas sedentarias bien instaladas como las hubo en México o en Perú. Entonces, y después está el aporte de la población negra esclava, que mezcló también todo en el norte. Yo te lo tomo, pero digo, en el orden de magnitud que vos tenés en Brasil de población negra, no entonces digo nuevamente para hablar de la sociedad, también además de las ideas de las élites, pero está la sociedad. Esta sociedad se mezcló, por eso, a ver, ¿cómo se burlaban no solamente de Monteagudo, de Rivadavia, en la época, no después? Y que tenía sangre negra. En la época, ¿me explico lo que estoy diciendo? Entonces, por eso digo, aquí hubo mezcla. La mezcla fue una imposición de la necesidad de decir, bueno, a ver, hombres, mujeres, no hay tantos, ¿no es cierto? No hay tantas mujeres o no hay tantos hombres, nos mezclamos, hay que reproducir la especie, digamos, ¿no? No fueron solamente los colonizadores españoles con las mujeres aborígenes, fueron negros con mujeres aborígenes, fueron blancos con negros, fueron mestizos con... Bueno, las mezclas son infinitas, infinitas. Por eso digo lo que digo sobre la sociedad, por eso lo estoy diciendo, porque es una sociedad que tiene unos hábitos democráticos. No estamos hablando de instituciones consolidadas en la democracia, estoy hablando de los hábitos de la gente. Y eso hace un poco al llamado de Carlos a la solidaridad. Nosotros somos, entre comillas, naturalmente solidarios por esto. Vayan a buscar otro pueblo solidario en una América estamental y con segmentos de población totalmente separados, a ver si los encuentran. Es más difícil, porque la gente se ve menos, hay mucha segregación espacial. Vos para encontrarte con el otro no podés tener segregación espacial, vos tenés que tener un territorio donde vos lo pisás donde querés y como querés,
Y no que yo no puedo entrar a tal barrio, que no puedo cruzar de tal avenida a tal otra. Eso en la Argentina prácticamente no existió. No digo que no haya habido momentos, pero prácticamente no existió. Yo sigo pensando que el problema argentino es básicamente político. Y si quieren, revisamos la política del siglo XX. Macri hacía una división y decía la decadencia empezó hace 70 años. Quería decir que había empezado con el golpe del 30, digamos, para decirlo en términos, ¿no es cierto? Vieron que Milei la corre a 120. O sea, Milei ve la decadencia argentina. Bueno, cada uno... Cada uno tiene, cada uno tiene su mirada, ¿no? A ver, Milei la corre a fines del 19. Entonces, fines del 19, el 19, 1900, ¿no? Cuando empezó el siglo XX ya la cosa empezó mal para Milei, ¿no? Bueno, muy bien, es otra mirada. Cuando uno revisa la historia, yo la pongo en el onganiato. Para mí la decadencia argentina empieza con el golpe de Onganía. Hasta el peronismo incluido de la etapa del 40 y del 50, uno cuando mira digamos, la historia económica, social y política argentina ve continuidad. Claro que Perón no tenía nada que ver con los gobiernos anteriores, pero siempre pongo este ejemplo para que se entienda, porque es un solo ejemplo, pero vale. Cuando él nacionaliza los ferrocarriles, va un grupo de intelectuales revisionistas a decirle, general, es nuestro momento, ¿no es cierto? Jauretche, Calabrini, es nuestro momento, general, hay que rebautizarlos. El general los mira y le dice, ¿cómo? Bueno, Rosas, Quiroga, Felipe Varela y Perón, ¿qué hace Perón? Les pone los nombres de los 5 próceres liberales del siglo XIX. Sarmiento, Urquiza, Mitre, Roca. A ver, Perón se sentía legítimamente heredero de esa línea histórica. ¿Entienden lo que digo? San Martín, obviamente. Ese era el Perón histórico. Después lo que se inventan los jóvenes en la década del 70 es otra cosa, pero ese es el Perón histórico. Entonces digo, hasta ahí yo veo continuidad. El problema es que después la Argentina derrapa en términos políticos y económicos. Yo insisto con el golpe del 76, que para mí es un parteaguas, y la solución argentina a la salida del 76 también es única en términos jurídicos, porque hubo continuidad del Estado, continuidad jurídica. ¿El Estado qué hizo? ¿Se puso en el banquillo de los acusados o no? El propio Estado dijo, nosotros lo hicimos. Terrorismo de Estado. Y un gobierno, el de Alfonsín, dijo, bueno, hay que juzgarlo. El Estado se juzgó a sí mismo. Es algo que no se había hecho nunca cuando se habla de los juicios de Nuremberg. No, fue único el caso, Estado ¿no? Acá nazi, hemos tratado el tema en su momento, fue es único. maravilloso. A ver, el Estado nazi cae y entonces puede haber juicios de Nuremberg. No hay continuidad jurídica. En la Argentina hubo continuidad jurídica. No sé cómo, sinceramente, pensándolo después de los hechos, pero lo hicimos. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque, bueno, había una voluntad, pero también hubo una sociedad que resistió el empeño. Por eso digo, la resistencia de la sociedad argentina, este empoderamiento, ha sido muy fuerte a lo largo de la historia. Y ahora estamos con un problema mayúsculo en términos políticos y económicos, con muchos pobres. ¿Y cuántos países del mundo están pensando en la cantidad de pobres que tienen? Miren, el problema de la pobreza es un problema general. Por supuesto, el nuestro para nosotros es escandaloso, Sí, pero la responsabilidad nuestra respecto a otro pero es nuestra. No, pero No lo sé, podemos Carlos. No, quitarle el no, pecho yo no le saco el peso. Lo que digo es que nosotros estamos en todos los discursos machacando con lo mismo y tenemos razón en hacerlo. Para nosotros es un escándalo, pero ojo, Carlos, no es para todas las sociedades del mundo un escándalo. Por eso digo, Pero el marquemos escándalo la es que diferencia. no sea un escándalo. No, pero para nosotros es un escándalo. ¿Sabés por qué? Porque tenemos memoria de la escuela pública que nos juntó a todos. Y tenemos memoria de que hasta el 74 había pleno empleo en la Argentina. 1974 había pleno empleo. Esa es la memoria que tenemos y por eso es escandaloso. Entonces, ¿ven cómo vamos corriendo la fecha de la decadencia argentina? Bueno, es relativamente reciente. Eso es historia pura, objetiva, ¿no? Uno tiene que trabajar sobre, como dijimos recién, la objetividad de los datos, pero ¿cuánto tiene que ver en todo esto
el rescatar el rol de las instituciones dentro de la conformación de una sociedad, de un Estado. Vos mencionaste, Emma, recién, varios nombres de militares, ¿no? Y cómo hoy todas esas instituciones en el tiempo, en los pasos de estos tiempos históricos, vos mencionaste, fueron vapuleadas y ningún Estado moderno deja escindido ni de lado a ninguna de esas instituciones. Bueno, el Poder Judicial. Es decir, no es las personas. Si hay que corregir algo en las personas es correcto y es lo que todos los días tenemos que hacer en ese valor de justicia. Pero las instituciones van a subsistir. Estoy de acuerdo. Y ese es el punto, creo, que también hay que rescatar en cómo conformar esas instituciones para lograr un Estado cohesionado y que perdure en el tiempo. Y también sembrar en la sociedad el respeto a esas instituciones. Totalmente. Es decir, no podemos permitir que nos empujen a continuamente hablar mal del Poder Judicial, de la policía, de los militares. No puede ser, nosotros tendremos que sentirnos orgullosos de esas instituciones porque son las que nos representan, es decir, representan una sociedad instituida como tal. ¿Qué quiere decir instituida? Que tiene legitimidad y que tiene continuidad, ¿no? Bueno, tocó el de las y media, nos tenemos que ir, Vero, estamos todos pensando, ¿no? Te quedamos todos regulando, totalmente. como decimos, ¿no? Sí, nos vamos a Radio Noticias del Plata con Claudio López. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 11 de la mañana, 30 minutos en todo el país. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 8 décimos. Sensación térmica, 7 grados 5 décimos. Córdoba refuerza la seguridad ante la presencia de Javier Milei por el 25 de mayo. El evento, con la presencia del gobernador de esa provincia, Martín Yarlora, y el intendente de la ciudad, Daniel Pacerini, se realizará a las 15 horas en la Plaza San Martín frente al Cabildo, por lo que el centro de la capital está con calles cortadas y 5 anillos de seguridad, así lo informó el ministro de Seguridad Provincial, Juan Pablo Quinteros. En tanto, el presidente, una vez llegado al aeropuerto, se trasladará en helicóptero para evitar transitar en vehículo por los accesos, donde en estos momentos dirigentes de ATE se concentran en repudio a la llegada del jefe de Estado argentino. Doble crimen y suicidio de Alejandro Korn. Continúan las investigaciones para determinar las causas del hecho. Mientras avanzan las pericias, se logró identificar las tareas del efectivo policial. La víctima solía ser parte de la custodia presidencial. Continúa la alerta por ola de frío en 6 provincias. Rige para Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Chubut y Santa Cruz, mientras que en zonas de Mendoza y Neuquén se esperan nevadas. En estos momentos, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura actual 9 grados 8 décimos, sensación térmica 7 grados 5 décimas, humedad 58%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Minutos pasaron de las 11 de la mañana, siguen llegando los mensajes al 11 23 40 1030. Dice por acá, escribe un oyente, se me fue. Bueno, vivimos días donde la palabra libertad está distorsionada y utilizada para construir cadenas. Subyugamos ante los poderosos, dice, donde la palabra revolución quedó como hechos del pasado. No existe libertad en un país donde un 40% de la población debe decidir sobre si comer o alquilar. Estamos festejando un día patrio en medio de la traición y la sumisión ante el extranjero y la construcción de un campo de indigencia y pobreza brutal. Verdadera libertad será el día que nos libremos del tirano. Día patrio será el día que el pueblo al fin elija su destino. Nos escribe Leo. En este caso, acá está el mensaje también de Felipe. ¿Ven por qué digo lo de las 7 horas de trabajo? Está en todos los aspectos de la vida, lo social, vecinal, municipal, empresarial, salud, urbanismo. También dice que interesante lo que dice la señora desde el teléfono. Después grabo el programa por Radio Cut. Dice, Radio Cat, me voy a tomar algo de sol y a caminar. Está bien, nuestros oyentes describen su realidad también en el día a día, cómo viven este día. Y es muy interesante. Bueno, a ver,
cuando dice lo de las 7 horas de trabajo es porque el sábado pasamos hablamos de Exacto. derecho laboral Venía. y acá Felipe propiciaba las 7 horas de trabajo como una modificación legislativa. Que existe en Exacto, otros países. sí. Después Saludan. acá hay otro... Ah, bueno. ¿Lo leíste no? Pero mira, viva la patria, la revolución está en el encuentro solidario y respetuoso con el otro, diferente. Sí. Bueno, la verdad que Y nos escriben también por YouTube. ahí vamos. Ahí saluda el canal 23 de Formosa, nos está saludando, también desde Río Gallegos, mandan muy feliz cumple a su hermano, dice María del Carmen Ruta, a Carlos, acá en este caso. Muy buen programa. Bueno, muy bien. Un programa que llega a todos lados, como estamos viendo, ¿no? Muy interesante, la verdad que un gusto para mí tenerlos aquí. La verdad que poder conversar, no es habitual ya poder conversar en un medio de comunicación sobre estos temas, de manera amigable, entendiendo las distintas concepciones, los distintos pensamientos, pero con respeto y con identidad de criterio, ¿no? En la búsqueda de el bien común. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que establecer como pauta. Y encontrar el punto que nos une. Y yo creo que hay en muchos movimientos que se han empoderado a sí mismos en la Argentina, uno ve que lo que los unió fue el dolor. Exacto. Si no solo nos une la alegría, como puede ser haber ganado la Copa del Mundo de Fútbol, que es maravilloso, pero también nos une, eso nos une a todos, y el dolor nos une a todos, porque siempre nos ha tocado en la vida, antes o después. Y la solidaridad parte de eso, es decir, de que en términos teológicos se pensó como la misericordia, es decir, un corazón que es capaz de ver la miseria del otro. ¿Por qué? Porque reconoce la propia, porque reconoce que en él hay dolor, hay miseria, hay pobreza, ¿no? Y poder perdonar, ¿no? Perdonar. Tener la capacidad de poder perdonar. Ahí viene la humanidad de la cual hablábamos, ¿no? Nadie está exento de nada. Hay un artículo muy lindo de la Constitución Nacional que para mí es maravilloso y habla de todo esto que estamos hablando hoy, que es el artículo 19. Yo les recomiendo a todos que le peguen una leidita, es corto, pero es central. Para mí es el artículo de nuestra Constitución. A partir de ahí, todo. Define la libertad, define al individuo, define los límites, define la justicia terrenal de la divina. Explica eso, el posicionamiento del ser humano en la sociedad. Es un artículo que la verdad no es muy conocido, sí se ha estudiado bastante, pero yo creo que es central en lo que estamos hablando. Ahora lo buscamos, Lo tenemos acá. lo leemos. Dale, Artículo Vero. 19 dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es mi artículo preferido también de la Constitución y creo que nos marca y lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y todo esto que traían Carlos y Emma, ¿no? Como también lo vemos en la justicia, ¿no, Claudio? Porque en definitiva, en la justicia, ¿qué hacemos? Aplicamos leyes. ¿Estas leyes de dónde surgen? De nuestros representantes a raíz de lo que toman del pueblo. Porque en definitiva las leyes deberían ser ni más ni menos que aquello que una sociedad necesita, aquello que una sociedad requiere. O sea, las leyes deben o deberían representar la idiosincrasia de un pueblo. Entonces, como la justicia no está apartada de la sociedad, la justicia es parte de esta sociedad, trabaja para la sociedad, porque en definitiva, cuando un juez dicta una sentencia, cuando un juez va a resolver un conflicto, ¿para qué lo hace? Para que vivamos mejor, para poder compatibilizar la convivencia, para que tengamos como fin último esto que conversábamos antes también con Carlos, la paz, ¿no? Creo que en un corte habías dicho, Carlos, que quizás lo podés retomar, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuál es el fin último? ¿No? En definitiva, ¿cómo queremos vivir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos, no? La paz. Vos lo dijiste muy bien, Carlos. Sí, cuando las repúblicas, las primeras repúblicas italianas del prerrenacentistas,
y se piensan a sí mismas y elaboran las primeras constituciones. Por ejemplo, Venecia en 1302, 1303, ponen como clave de esa constitución la paz, el objetivo de darle a los 9 representantes del pueblo que van a gobernar la ciudad, darles a ellos el monopolio de la violencia, no de la violencia, sino de poder ejercer la violencia, digamos, de poder ejercer la justicia, de poder regular el comercio. Se los da a ellos para permitir lograr el objetivo fundamental, que es la paz. Y la justicia es un medio para ellos. Ahora, esa paz es posible, sí, porque empiezan a hablar entonces, bueno, ¿qué condiciones debe tener ese representante? La primera es que debe buscar el bien común de toda la sociedad, ¿no? Y esto es lo que hay que debatir, ¿qué es el bien común? Claro. ¿Hay bien común si tenemos un 40% de pobres? No, Es evidentemente. decir, no hay, ¿no? Exacto. Bueno, no hay paz. Y no hay paz. Siguiendo tu razonamiento, Carlos, claro que no tenemos paz, lo estamos viendo todos los días. Y no hay libertad. ¿Cómo va a haber paz? Bueno, porque la todo. libertad es ni más ni menos que la capacidad de elegir. Somos libres como cuando podemos elegir. Y cuando no podés elegir, no sos libre de ninguna manera. Claro, ¿no? Y Cuando tampoco sos libre si no sos solidario. Coincido. Es decir, Coincido. ¿por qué? Porque somos, como decía Claudio al principio, somos con los otros. No somos a Absolutamente. pesar de los otros. Absolutamente. Tenemos una madre, un padre, hijos, tíos, familia, amigos. Gracias a todos ellos somos, gracias a un pueblo que trabaja, Claro. es que vos vas al supermercado y podés comprar algo, Claro. fruto de ese Exactamente. trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, si no somos solidarios, nunca seremos libres de verdad. Y aparte porque nadie está exento de nada. Esto es lo que hay que entender. Esta representación de yo soy el otro, lo que le pasa al otro, es muy factible que quizás en la humanidad me pueda pasar a mí o a un ser querido, a personas de mi entorno. Entonces, la vida es una calecita, nadie está fuera de esa posibilidad, ¿no? La humanidad es eso. Entonces creo que en la solidaridad está la posibilidad también de rescatarse uno a futuro, ¿no? Yo creo que la historia es experiencia. La experiencia tiene que servir para algo, justamente tiene que servir para esto, para el encuentro del bien común. Lo que pasa es que el bien común en 1810, en 1816 eran otros los aspectos que tenían como valor o como propuesta o como destino. Hoy creo que hay que sentarse, cosa que no se hace, ¿no? Hoy estaba propuesto algo que no se llevó a cabo, sentarse a dialogar y encontrar ese objetivo común. Y no tiene que ser cortoplacista, también hay que dejar intereses de lado. El único interés tiene que ser esto, ¿no? Constituir y construir una Argentina con principios y aspectos que entre todos entendamos, ¿no? Esas 3 cuestiones que vos planteada, Carlos, recién, sumadas a otras, yo creo que la solidaridad es una referencia central en nuestra cultura, que viene de la mano de lo que decía Emma, de lo que nos dejaron distintas inmigraciones y culturas del mundo, que vinieron y siguen viniendo a la Argentina como un lugar con aspectos y características distintas. Yo no sé si mejores o peores, pero distintas seguro. Y ahí es relevante esto, lo de la solidaridad. Creo que hay que recuperarla rápidamente, para eso hay que recuperar el encuentro. Y yo creo que, hoy que se habla tanto del liberalismo sin entender el liberalismo, Bueno, ¿no? A esos favor son- y en contra, pero estamos en democracia gracias a los principios liberales, digamos, ¿no? Y vivimos en sociedades liberales, democráticas. En eso vivimos. Ahora, los liberales, los que pensaron el liberalismo, pensaron que la defensa de la libertad tenía que ver con la solidaridad, no era contra eso. ¿Está? Por eso que, bueno, como decía ¿cómo se llamaba el muchacho que se fue recién? Juan Martín. Juan Martín hablaba. Bueno, hay que argumentar, si vivimos solamente de eslogans, si no ayudamos a la sociedad a pensar, bueno, no vamos a ningún lado. Y yo creo que la dirigencia, toda la dirigencia, los profesores, porque cada uno en su propio nivel, en su ámbito, hemos perdido la responsabilidad, es decir, el sentido de la responsabilidad de que tenemos que educar al soberano. Absolutamente. Educar al soberano. ¿Sí?
La responsabilidad, absolutamente. Cuántas cosas que se están tocando, ¿no? La educación, algo que también fue trastocado Totalmente. en los últimos años. La educación Totalmente. hace a la construcción ciudadana. Creo que, bueno, van saliendo. ¿Qué es el pensamiento liberal? Hay que explicarlo porque me parece que se dibuja mucho en los medios y cada uno lo interpreta. Creo que hay que volver a las bases. Podemos definir, Carlos, qué es ser una persona con principios de libertad. Yo creo que, estoy seguro, digo, que el liberalismo nace, pongamos Emma lo puede decir mejor que yo, porque sabe historia, yo no sé historia, nada, pero el liberalismo nace, digamos, en estas repúblicas italianas, de alguna forma, el ideario, Sí. ¿está? Y en la Inglaterra, ¿no? Y era una forma de lucha entre los nobles de la sociedad frente al poder tiránico del rey. La primera gran revolución, que la hemos olvidado, es la revolución del 49, 1649, cuando decapitan a Carlos I de Inglaterra. Y eso se hace ¿por qué? Porque ven que ellos apelan a la que llaman los ingleses la Carta Magna de 1312, según la cual los nobles con el rey hacen un acuerdo y el rey es alguien que tiene por encima de él la ley. Y si viola la ley, su poder está en cuestión. Es decir, que hay un trueque, hay digamos, una torsión, porque el poder no le viene de Dios, le viene del pueblo. Dios, el rey y el resto del pueblo. Si el gobernante rompe ese contrato, como decías, de ser el garante de la ley, entonces nosotros podemos ir contra él. Exacto. Y eso es lo que hace el Parlamento pequeño, con Cromwell, contra Carlos I. Entonces, el liberalismo nace como pensar que en el corazón de la sociedad moderna está la defensa de los derechos individuales de cada uno. Después eso hay que ver, y se discutió muchísimo, cómo esos derechos de cada uno tiene que compatibilizarse con los otros, con el de los otros y cómo se compatibiliza. Exacto. ¿Está? Pero esto ha sido fundamental y nosotros no podemos pensar nuestras sociedades sin esa defensa de los derechos individuales, sin esa defensa de la pluralidad y absoluta libertad de opiniones. Locke hablaba de esto. Entonces digo, me parece que si vivimos de rótulos, nunca vamos a llegar a comprender ni la historia ni a nosotros mismos. Tenemos que tratar de conocer más la historia, pensar más y también preguntarnos, bueno, ¿en qué educamos a los jóvenes? Claro. Y no repetir errores, fundamentalmente, ¿no? Sí. Bueno, última pausa, Vero. Vamos, allá estamos. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En La Rioja por Radio La Ciudad, FM 94.7. En Bahía Blanca, mediante Ondas FM 94.3. El fútbol grande está en Del Plata. Se juega la tercera fecha de la Liga Profesional. Hoy juegan River y Boca. El Millonario visita a Argentino Juniors. Desde las 13, seguí el partido con Lito Costafebre y River Monumental. Después, a las 19, Boca recibe a Talleres y allí te esperan Daniel Moyo y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Llegó la nueva camiseta IPF Messi Adidas. Vení a IPF, paga con la app, canjea tus puntos Serviclub y llévate la camiseta para alentar a la selección. Qué lindo ser hincha de Argentina. Serviclub me sirve. Válida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024 o hasta votar stock. Más información en www.serviclub.com.ar. IPF Sociedad Anónima. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas. Sea Drivers. Somos una empresa de carga internacional especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Contamos con una extensa red de agentes a nivel mundial que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro contacto, info@seadrivers.com o por Twitter, @seadrivers. Hasta el domingo en Coto tenés más de 15.000 productos en oferta de las principales marcas. Asado a 3.999 pesos con 90 por kilo. Vacío a 5.499 pesos con 90 por kilo. Y hasta el martes, 2x1 en pañales Haggis. 35% de descuento en nuestro exclusivo pan de molde Visconti. Villavicencio, patitas, El Viv, legumbres y papas congeladas. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarlas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Eternamente Beatles, ganador de 3 Martín Fierro como mejor programa musical. Eternamente Beatles, con Martín Aragón, los sábados y domingos después del fútbol, en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Vehículos nuevos y usados seleccionados. Tenemos los mejores planes de ahorro. Desde hace 10 años somos el concesionario de excelencia en atención al cliente. Roycan. Visítanos en Avenida Ricardo Balbín 2521 San Martín y en Avenida San Martín 3030 Caseros. También en www.chevroletroycan.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Logística Gamma. 40 años de trayectoria recorriendo todo el país. Transporte terrestre con camiones de última generación y semis de todo tipo. Especialistas en servicio de refrigeración para alimentos con depósitos de mercadería propios en Retiro, cercanos al puerto. Nuestro mail es contacto@gammalogística.com.ar. Todos los sábados al mediodía, Del Plata te invita a dar una vuelta por el mundo automotor. De 12 a 13, Del Plata sobre ruedas. Conduce Víctor Russo. Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque se oficializó el congelamiento de las tarifas de gas para el invierno. La medida fue publicada por el ente regulador del gas en el boletín oficial. Se van a mantener inalterados los cuadros tarifarios vigentes desde el 3 de abril hasta septiembre de este año. Por otra parte, la justicia de Catamarca autoriza el uso de un software forense que busca obtener evidencia digital de manera más rápida, segura y respetuosa con las víctimas y testigos. A través de la nueva tecnología, busca obtenerse evidencia digital a partir de un dispositivo celular, de manera rápida y con aptitudes para introducirla como prueba en los procesos penales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la feria judicial de invierno para los tribunales federales y nacionales de Capital Federal será desde el 15 hasta el 26 de julio inclusive. Por su parte, las cámaras federales de apelaciones tendrán que determinar un feriado judicial de 10 días hábiles para sus respectivas jurisdicciones. Y por último, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso encomendar la elaboración y presentación de un cronograma para reemplazar gradualmente los certificados de firma electrónica por certificados de firma digital antes del día 1 de junio de este año. A través de un acuerdo, los jueces explicaron que el objetivo de la medida es reorganizar la infraestructura de gestión y control de la firma digital y extender su uso a los operadores externos del sistema. Tramo final de este programa de sábado 25 de mayo de Justicia y Sociedad, cuando pasaron 52 minutos de las 11 de la mañana. Últimos mensajes y ya en un ratito les vamos a decir quiénes son los ganadores antes del cierre, aquellos que se van a llevar el libro virtual Prisión Preventiva de Nelson Pessoa y también el curso de Volap de International Legal Group. Así que estén atentos porque ya se viene la resolución, ¿eh? Bueno, muy bien, nos quedan unos minutitos de programa y desde ya agradeciendo a nuestros invitados, a Carlos Ruta, a Emma Cibotti y a Carla Iorio por estar presentes. Y bueno, hoy hemos puesto como tema, ¿no?,
disparador, para decirlo de alguna manera, la gesta del 25 de mayo, como no podía ser menos. Y hemos transitado por distintos aspectos de nuestra vida como nación, ¿no? Como ciudadanos de esta nación. Así que un poquito en el tramo final me gustaría que cada uno de ustedes, micrófono abierto, le hable a todo el país, ¿no? No es cadena nacional esto, pero que le hable. ¿Habla al país? Sí, con un mensaje, ¿no? De todo lo que nos deja esta charla linda que tuvimos hoy a la mañana aquí. Emma. A mí lo que me parece, lo siento siempre cada vez que hablo de historia, es que efectivamente después hay que regionalizar nuestra propia historia. Una cosa es lo que pasó en el norte, otra cosa es el NEA. El NEA tiene una historia muy distinta, ¿no es cierto? Inclusive las provincias se constituyeron mucho después que el núcleo histórico originario, ¿no? Y ni hablar del sur. Entonces todo eso pesa a la hora de hacer como una caminata histórica comulgando con la nación como un todo. Es muy difícil, porque las diversidades, culturalmente las desigualdades, o sea, todo eso existe. Aún así, me parece que la Argentina nos une. O sea, que todavía cuando uno piensa en todo el territorio nacional, puede pensar en que existe un sentimiento de unidad. Y yo creo que es básicamente por la definición, que no es la que se usa de patria, pero que es la que a mí me gusta hacer, que es la que coloquialmente creo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Se suele decir que la patria es el otro, pero es una definición muy identitaria, donde el otro es una abstracción. A mí me gusta decir que la patria es con el otro. Y cuando decimos con el otro, estamos hablando de una relación. Entonces estamos horizontalizando la cuestión, estamos hablando en los términos de Carlos, de la solidaridad, de la empatía, de la misericordia, de ponerse en el lugar del otro. A ver, estamos metiéndonos en el, digamos, en el seno mismo de lo que es organizar una sociedad. La patria es con el otro, y así se sintió siempre. Por eso finalmente salimos a festejar el Campeonato Mundial de Fútbol, porque no es que porque mezclamos superficialmente, porque es con el otro, porque es en un sistema de relaciones en el que vivimos y en el que estamos. Entonces yo creo que todavía la Argentina tiene chance, pero que tenemos un problema brutal económico, no cabe duda, porque nosotros hablamos de la pobreza, pero en realidad atrás de la falta de recursos de millones de argentinos está la inflación que nos carcome. Entonces, bueno, hay un problema económico que resolver, hay un problema político de fortalecimiento institucional, y la sociedad por ahora está aguantando, y yo espero que aguante, porque quiero que este ciclo llegue, claro, que este ciclo llegue a un puerto para poder después tomar otro barco, porque nada nos obliga a seguir el mismo barco siempre, pero tenemos que llegar a un puerto, ¿no? Juntos, unidos. Para y con el otro. Exactamente. Por, para y con. Tal vez. Gracias, Emma. Carlos, tu reflexión. Sí, aprender de la historia, ¿no? Aprender va a quedar de este proceso que estamos viviendo, algo de memoria en la sociedad, un aprendizaje, digamos. A mí me gustaría, para cerrar, hablarle a los jóvenes. Hablarle a los jóvenes acerca de la esperanza, porque el 25 de mayo para muchos fue una esperanza, la esperanza de un país libre, ¿no? Los liberales pensaban que solo se es libre en un país libre. Y los liberales de entonces, digamos, ¿no? Y hoy seguimos pensando eso, la idea de soberanía, finalmente. Hablarle a los jóvenes de la esperanza. Y la esperanza es la lucha por la esperanza. La lucha, permitime, Carlos, ahí cortito, es la participación, ¿no? La lucha entendida para mí desde ese lugar, participar. Estar presente en el mundo de las decisiones, del todo. Está muy bueno que aclares eso, porque como está todo tan desvirtuado, parecería que estoy hablando de violencia. Claro, ¿no? claro. Y de ninguna forma digo eso. Porque ese combate por la esperanza es un combate interno, para que no se apague ese fuego de la esperanza. Y eso se hace contra lo que se dice, contra toda esperanza, es decir, contra toda desesperanza, contra todo aquello que atenta contra nuestra esperanza.
Y eso implica creer cada uno en sí mismo, en lo que él puede, en lo que es capaz, y apoyarse para mí en los jóvenes en algo que yo veo que maravilloso de la juventud argentina, que es la alegría. La alegría. El destino de una sociedad es la felicidad, ¿no? Sí. Ese es el bien común. Ese es el bien común y la paz. Así es. Carla, cortito. Cortito. Libertad, igualdad en igualdad de condiciones y fraternidad y educación para que seamos libres. La educación nos hace libres. Gracias, Carla. Muy bien. ¿Vamos a los ganadores? Tenemos los ganadores. El libro virtual Prisión Preventiva se lo lleva Gonzalo Nogueira y el curso de Volap se lo lleva Marcela. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando, nos quedan unos segundos de programa. Simplemente comentarles también que para nosotros es un gusto haber sido invitados a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el día lunes que viene, 27 a las 14:30, en su sede en la calle Lavalle, frente al Palacio de Justicia. Nos invitaron a conversar y a charlar acerca de este programa. ¡Qué bien! De este programa que nació hace 85 sábados y que está instalado en el ámbito de la ciudadanía, como vemos en los mensajes, nos quedaron algunos por leer rapidito si después podemos, pero sí también instalado, que es lo más interesante para mí en nuestro mundo, en el mundo del Poder Judicial, de la justicia. Así que celebramos eso, agradecidos, y también invitarlos, en las redes nos pueden ver para, es híbrido, presencial y virtual, así que ahí se pueden inscribir. Último mensajito rápido. Festejamos un Día Patrio en Libertad, gran programa. También dicen por acá un excelente análisis de nuestra historia, donde vemos qué orientación tenía el proyecto y ver dónde nos desviamos. Una autocrítica nos permitiría ver nuestros errores y retomar el camino. La libertad absoluta no existe. La vida en sociedad existe parámetros esenciales para la convivencia. Una joya remarcar el artículo 19. Gracias por mostrarnos la justicia de manera cercana y la colaboración de todos los sábados que brindan a nivel social. El mensaje lo escribió Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos, que vivan un 25 de mayo con todos estos aspectos que hemos charlado, buscando la paz, celebrando con alegría, disfrutando y pensando en qué cosas tenemos que hacer para estar un poquito mejor. Agradecidos, buen fin de semana, gracias Carlos. Muchas gracias Claudio, porque pueden ver a través de este programa un juez en carne y hueso, ¿no? Que se baja al llano y habla con la gente. Eso me parece muy bueno. Bueno, que viva la patria. Que viva, ¿no? Que esté viva. Que esté eso. viva. Y hay que hacerla vivir, para eso estamos, y eso es lo que le daba como mensaje a los jóvenes. Participación en el diálogo, en el encuentro. Gracias, Emma, también por estar con nosotros. Gracias, Carla. Gracias Vero, como siempre. Gracias, Micaela. Un gusto para todos. Saludos al equipo y lo dejamos con Víctor Russo, del Plata sobre Ruedas. Buen fin de semana. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Mediodía en todo el país, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires 9 grados 8 décimas, sensación térmica 7 grados 5 décimas. Juan Carlos Monedero calificó de energúmeno al presidente argentino. En diálogo en el programa Nora 1030 en Radio del Plata, el politólogo y fundador del partido Podemos de España se refirió a Javier Milei a la visita del jefe de Estado argentino y apuntó que su presencia en el país fue para golpear a los zurdos y que hubiera meritado la prohibición de acceder al territorio español. Cuando no tienes de alguna manera logros que exhibir en la política en tu país, necesitas sustituirlo por algún tipo de relato. Y una de las cosas que ha aprendido Milei es a construir relato. Un relato histriónico, un relato que remueve las aguas, un relato que llama la atención, que sorprende, que entretiene, pero que está muy lejos de la política. Y de alguna manera Milei quería ir a Madrid, por un lado a encontrarse con gente que le dijera que las políticas que prácticamente nadie le aplaude en Argentina son las correctas. Pues viene este señor a un acto anunciándose, ven a ver cómo golpea a los zurdos, ¿no? Es una locura que hubiera meritado incluso que no se le hubiera dejado entrar en el país. Y que venga un energúmeno a negar la violencia del franquismo y a defenderlo, es una persona non grata en la democracia española. Además, Monedero criticó el evento de Milei por la presentación del libro en el Luna Park.
Expresó que las actitudes del presidente argentino lo hace acordar a Mussolini y también se refirió al conflicto entre funcionarios españoles y las repercusiones con el Estado argentino. Uno ve cosas terribles, ¿no? Como este encuentro en Luna Park, ¿no? Que es una cosa que ya digo que en Europa nos recuerda a Mussolini, ¿no? Aunque